Contrato de cesión. Generalidades. ¿Qué es cesión? Se entiende a la palabra cesión como la acción de ceder o la renuncia voluntaria que se hace de una cosa, acción o derecho en favor de otra persona. Es un acto jurídico donde el origen de la cesión es el consentimiento. Bueno, esto en ciertos casos, que se forma entre el que la transfiere la obligación, denominado cedente, y el que recibe, este sujeto llamado cesionario, dando lugar a un contrato. Concepto. La cesión de contrato o el contrato de cesión en este caso consiste en transferir a otra persona o entidad los derechos y deberes contraídos dentro de un acuerdo cerrado que previamente se realizó con un tercero. Los efectos de la cesión son mediante este negocio jurídico, que es el contrato. Se produce un cambio de la titularidad, una transferencia directa de un derecho a favor de una persona que no formaba parte de la relación jurídica. Sujetos de la cesión. El cedente o acreedor inicial es la persona o entidad que renuncia a sus derechos y obligaciones en favor de otro. El cesionario o el nuevo acreedor es quien recibe las facultades y asume los deberes del cedente. El cedido o deudor es la contraparte del cedente en el acuerdo original. Un ejemplo. Alondra prestó la suma de 10.000 bolivianos a Carla, pero Alondra, por motivos de salud, tiene que dejar de radicar en esta ciudad y es por esta razón que le transfiere a Marta el derecho a exigir la suma que adeuda Carla. Identificamos a los sujetos. Alondra es el sujeto cedente, Carla es el sujeto deudor o cedido y Marta es el sujeto cesionario. Entonces podemos decir que hubo un intercambio o la sustitución del nombre del acreedor inicial por otro acreedor sin afectar la naturaleza del contrato inicial. ¿Qué derechos pueden ser cedidos? Recordemos que la transferencia no únicamente contempla la transferencia de un derecho de propiedad o de un derecho real, como el derecho de usufructo, sino que también su objeto puede ser la cesión de un derecho de crédito o de un derecho intelectual, como por ejemplo, la compra y venta de un rótulo comercial, de un derecho de invención o de una marca de fábrica, y otros. En nuestro Código Civil podemos contemplar en el artículo 539 la cesión de contratos, donde cada uno de los contratantes puede sustituir mediante un tercero en un contrato de prestaciones recíprocas si éstas no hubiesen sido aún ejecutadas y siempre que lo consienta el cedido. Este también es denominado como un contrato derivado. Cesión de créditos. Referido al artículo 384, nos habla de la cesión de créditos, donde el acreedor, aun sin el consentimiento del deudor, puede transferir su crédito a título oneroso o gratuito. Siempre que la transferencia contraiga lo preceptuado por la ley o lo convenido por el deudor. La cesión de créditos se puede definir como un negocio jurídico que se celebra entre el acreedor y otra persona con el fin de transmitirle esa titularidad de la deuda. Debemos aclarar que si el cedente lo hace a título oneroso, se efectúa por el solo consentimiento, se debe considerar así en el artículo 455. Salvo que las reglas de la prueba estipuladas en el artículo 1328, numeral 1, sobre la prohibición de la prueba testifical. Y si lo hace a título gratuito, puesto que hay liberalidad de la parte,
debe hacerse con la formalidad interpuesta en el artículo 667, numeral 1, como si fuera una donación. La cesión de bienes. La cesión de bienes, de derechos y obligaciones de una propiedad o de bienes es un acto jurídico que se realiza entre dos personas vivas, donde el cedente brinda al cesionario los derechos de un bien inmueble para el usufructo del mismo. El cesionario es el beneficiario de todos los derechos de propiedad. Dentro de nuestro Código Civil, en el artículo 437, tenemos que cuando el deudor no comerciante se halle imposibilitado de pagar las deudas que tiene contraídas, puede hacer cesión de todos sus bienes en favor de sus acreedores. Esto es altamente cuestionado, ya que por muchos autores es estudiada como una modalidad o como un medio de extinción de una obligación y no así como un contrato en sí. También tenemos a los derechos hereditarios. Esto contemplado aún en el artículo 1026 de la cesión de derechos sucesorios que importan aceptación. Importa aceptar la herencia la cesión gratuita u onerosa que el heredero haga de sus derechos sucesorios en favor de un extraño o de todos o algunos coherederos. Dentro de esto podemos entender que se entiende a esta cesión de derechos hereditarios como la venta en abstracto de su herencia, donde el cedente, respondiendo con su calidad de heredero, y como especial saneamiento debe restituir el precio recibido, pero como ya vimos, también puede ser de manera gratuita. La cesión de ciertos derechos, rentas y productos en totalidad, en cuyo caso el cedente responde a la legitimidad del otro, no estando obligado a sanear cada cosa en particular. Estos podemos ver en diferentes artículos de nuestro Código Civil. Las funciones de algunas sesiones de nuestro Código Civil. Cesión de contrato. Su función: hacer posible la circulación del contrato en su totalidad y su utilidad práctica, reducir el gasto excesivo de tiempo, energía, medios y la multiplicación de actos que podrían derivarse al no hacerlo. Cesión de créditos. Tiene una finalidad económica que implica la circulación de créditos en el tráfico de comercio. La cesión de bienes tiene la función como medio de extinción de obligaciones. La cesión de derechos hereditarios, si es oneroso, el sujeto adquiere la liquidez de la herencia. Si es gratuito, el acto es de simple liberalidad. Características. Punto número 1. Puede provenir de un intercambio comercial, como en el caso de una compra-venta a crédito, o de un contrato no lucrativo como una donación. 2. En este contrato puede ser a título oneroso o gratuito, consensual, es decir, se perfecciona con la manifestación del consentimiento de las partes contratantes. Formal, debe de celebrarse tal como lo indica la ley. Traslativo de derechos. 3. La cesión siempre debe ser relativa a la posición jurídica que tiene el cedente frente a un tercero, con quien selló un contrato. 4. No implica la sustitución de un contrato por otro nuevo, sino que las características del acuerdo original se mantienen, cambiando solo uno de los partícipes. 5. Se debe diferenciar entre cesión y novación. Este último sí surge un nuevo contrato, en el que puede haber modificaciones. En cambio, en la cesión se mantiene, pues únicamente habrá el intercambio del titular del derecho como acreedor. 6. La diferencia de la cesión de créditos y la cesión de contrato es que esta última requiere del consentimiento explícito o tácito del cedido. 7. Una vez cedido el contrato, las obligaciones del cedente para el cedido se extinguen. Sin embargo, esto puede estar sujeto a que el cesionario cumpla con sus obligaciones. Todo dependerá de los detalles del acuerdo de cesión.